¿Cuántos, aunque sean lo mínimo, se autodisciplinaron en la semana, hermanos? Amén. Proverbio 3, versículo 11. Te estamos esperando a vos, Mate, ¿eh? Ahí está. Hoy vamos a seguir hablando sobre la disciplina. El otro día hablamos de la autodisciplina. Esas cosas que tenemos que ponernos nosotros como objetivo. Y en la disciplina, como decíamos, de un deportista, de alguien que quiere lograr un objetivo, no le importa si está cansado o no está cansado. Hay un objetivo que cumplir y el entrenamiento, primero hay una motivación de lograr tener el objetivo, el premio, la copa, la medalla, lo que fuera, pero luego la motivación no alcanza. Entonces, donde no alcanza la motivación es donde sí llega la disciplina. Así que la disciplina se trata justamente de eso, ya no es un sentir, sino que es una decisión. Y lo vamos a hacer, tengamos ganas o no tengamos ganas. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos autodisciplinamos? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Dice Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Claro, en Hebreos, que ahora lo vamos a leer, dice disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Porque nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos no es porque no lo queremos, sino que justamente todo lo contrario, hermanos. O sea, la disciplina, cuando viene la disciplina de nuestros padres, realmente es porque se interesan en nosotros. Un padre que no disciplina realmente no se está interesando en el bienestar de su hijo. Y así es Dios con nosotros. Dice, Dios al que ama es al que disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, la disciplina no es una condena, porque a lo largo de estos años escuché a muchas personas o grandes siervos de Dios que cuando el Hijo de Dios peca, automáticamente se va al infierno. Entonces no habría oportunidad para la disciplina. Ahora, Romanos 8:1 dice lo siguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces no hay condenación, pero ¿qué pasa cuando el Hijo de Dios peca? Viene la disciplina de Dios, viene el castigo de Dios. Ahora, si no hay disciplina y no hay castigo, es porque entonces, más adelante lo vamos a leer, entonces sois bastardo y no hijo. Entonces vivimos nosotros un evangelio pensando que cuando peco me voy al infierno, al Hijo de Dios automáticamente. Muchas veces escuché por ahí testimonios y dice, ¿y qué pasa si justo cuando viene Dios yo estoy pecando, me quedo? Hermano, el que es de Dios, aquel que es de Dios, su vida está en las manos de Dios. Y no va a permitir Dios, porque Jesús mismo es el que dice, yo no voy a permitir que ninguno se me pierda. Están en las manos de mi Padre y de la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar. Entonces, cuando el Hijo de Dios peca, recibe disciplina, recibe castigo, porque Dios al que ama, castiga. Dios no va a permitir, hermano, Él no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda, sino que los va a disciplinar. ¿O acaso usted con su hijo, con ellos, en su etapa que empiezan de adolescentes? Mire, si uno va a permitir que le suceda algo malo, uno lo va a disciplinar si sabemos que algo malo le va a suceder. ¿Cuánto más Dios con nosotros? Por eso, hermano, usted no mire la disciplina de Dios como algo malo, mírelo como un acto de amor de Dios para con sus hijos. Eso es la disciplina de parte de Dios cuando uno de sus hijos peca. Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Nunca escuchó ahí por ahí a personas que dicen, no, Dios no castiga, Dios es amor? No, Dios sí que castiga, pero no con una maldad. No como decir, ahora sí que te voy a reventar a vos.
sino que la disciplina de Dios, alguno dijo esa frase, se escapó, te voy a matar si seguís haciendo eso. Pero lo que Dios quiere con nosotros es que realmente andemos en el camino correcto. David dice en uno de sus salmos, sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender y te mostraré el camino por el que debes de andar. No seas como el caballo o el burro que si no le ponen frenos, no viene hacia ti. Lo que está diciendo Dios es, mirá que te estoy mirando de cerquita, te haré entender y te mostraré el camino por el que debes de andar. Y así como, hermano, al caballo si no se le ponen frenos, o sea, lo tiene que de las orejas, dice Dios, te voy a traer, pero te voy a traer. Eso nace desde el amor de Dios. Dígame usted, hermano, ¿no nos enojábamos nosotros? Yo traté de recordar esto. Recuerde cuando, no sé, usted quería salir a algún lado o quería hacer algo y sin decirle por qué, nuestros papás decían no. ¿No le pasó que alguna vez que se enojó y se encerró? ¿Te enojaste con tu mamá, Nati? Contanos por qué. Bueno, Olguita, ¿vos te habrás enojado con tu mamá también alguna vez? Y uno cómo se queda, hermano, se encierra y empieza un odio, ¿y por qué no me deja? ¿Y yo qué hice? Y ahora no hago más la tarea, y ahora qué. Yo me llegué a enojar, pero cantidad de veces. Mi papá, digo, es porque él vive todavía, pero hablando de aquel tiempo, y yo quería ir a algún lado y siempre era no. Quiero ir a dormir a la casa de la abuela. No. ¿Por qué? Porque no. Y si me agarraba una bronca y me encerraba en la pieza y ahí venía la longanimidad de mi mamá. Escúchame, no llores. Ahora en un rato se le pasa y vas. Por ahí no se le pasaba, pero me dejaba ir a veces también. Y después mi mamá, obviamente, o sea, la desautorización y era la pelea. Pero yo me quedaba enojado. Yo a lo que quería llegar es el sentimiento de estar enojados con nuestros papás por la corrección que nos habían dado. Ahora, cuando crecí y cuando fui papá también, me di cuenta, hermano, y como creo que le pasó a la gran mayoría de nosotros, y decir, mi viejo tenía razón. Y hoy lo puedo entender por el cuidado, por una cuestión de decir, cómo, no sé, va a ir solo en colectivo y quién lo va a esperar allá. Hoy entiendo las veces que era disciplinado, que era castigado, y puedo decir, realmente mi papá no era que me odiaba, sino que realmente me amaba y quería lo mejor para mí. Más cuando veía que yo era medio desastre, más severo tenía que ser la disciplina. Pero ahí estaba cuando mi papá me decía no. Hoy, de verdad, hermano, y creo que le pasa a cualquier. ¿Te pasó a vos, Nati, o no? ¿Seguís pensando y seguís enojada todavía? Pero hermanos, los padres, cuando nos disciplinaban era porque querían lo mejor para nosotros. Algunos lo habrán hecho de una mejor manera, cada uno con lo que le salía. Algunos tal vez son más filosóficos, psicológicos, ¿no? Y otros tal vez te quedás ahí y listo, y punto, ¿no? Pero bueno, nace desde el amor, si no hay corrección. Guardia cárcel a tu papá. Si sabía de disciplina, ¿no? Mi abuelo siempre me decía, me hacían arrodillar en maíz y con una manguera me pegaba mi finada madre, decían. Pero bueno, así era esa generación respetuosa, ¿sí? Hoy sale cualquiera a la calle y un chiquitito 9, 10 años te escupe la cara, te dice de todo. Antes había disciplina, había valores, pero eso era a veces por la severidad también del castigo. Es lo mismo que quiere Dios, pero con un corazón mucho más grande que nuestro abuelo, que nuestro papá o quien sea. Mire si Dios no va a querer que caminemos en el camino correcto. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermano, todo hijo de Dios, parte de esta palabra se está anticipando a decir, Anto, fíjate, disciplínalo. Miren cómo se disciplina, hermano, vamos a hacer un en vivo y en directo. Ahí está. Ya saben. Ya sabe Joab. Así que dice, si se deja sin disciplina, soy bastardo y no hijo. Entonces, como le decía, lo que está haciendo la Biblia anticipadamente es decir, hermano, vas a pecar. Vas a pecar. Y cuando peques, viene la disciplina de Dios. O sea, si no, no existiría, hermano. Yo a veces conozco a algunos cristianos y lo veo en las redes sociales que dicen, yo no peco. Yo erro o me equivoco. Es lo mismo. Errar, equivocar, porque no quiero usar la palabra pecado. Yo no, hermano, yo no peco, yo erro, me equivoco. No, hermano, pecás. Pecás. Y lo escuché miles de veces. Porque el Hijo no peca. Pero ahora Juan dice, hermano, cuando ustedes pequen, abogado tienen para con Dios. No necesitan abogados. Ya no peca, son 3 veces santo. Sin embargo, la Biblia dice, hermano, cuando peques o llamale errar o llamale que te equivocaste, es una falta ante Dios, vas a recibir la disciplina de Dios. Porque si te haces la que vos querés y nada te ocurre, entonces dice la Biblia, guarda, porque entonces no sos hijo, sino que sos bastardo. Alguien que no tiene padre. Pero aquel que tiene padre va a recibir la disciplina. La disciplina dice en Hebreos 12:11 que, hermano, ¿sabe lo que es? Un entrenamiento. Dice la palabra, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Lo mismo que decíamos recién, cuando papá nos disciplinaba, me voy ofuscado a la pieza, enojado. Entonces, cuando mismo dice la palabra de Dios que Dios nos va a disciplinar, no vas a sentir gozo. No vas a acá pasando la disciplina de Dios. En realidad todavía no entendiste o no estás viviendo la verdadera disciplina de Dios. Sino que vas a estar triste, dice. Dice, no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados o entrenados. Es la manera de entrenarnos de Dios. Así nos va a entrenar Dios a nosotros con disciplina. Dice la Biblia del lenguaje sencillo, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, escuche, viviremos en paz y haremos el bien. El mismo versículo. Si yo aprendo de la disciplina de Dios, voy a poder a vivir en paz y hacer el bien. Anotaba 2 maneras que pueden ser, como dice la palabra de Dios, la disciplina. A veces puede ser, una es preventiva. Escuche el Salmo 94:12. Vaya ahí, Salmo 94:12. Dice David, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Bienaventurado una persona bendecida, aquel que es corregido por Dios, hermano. Yo quiero ser corregido por Dios. Imagínese un jugador de fútbol y lo compró un equipo con un técnico excelente. Él va a decir, no, yo quiero que me enseñe. No sé si alguna vez, bueno, esto es lo que saben de fútbol, ¿no? Pero en todas las disciplinas, los deportes, cuando hacen la pretemporada. En la pretemporada se los exige de una manera a los jugadores, como para que rindan todo el año. Hay jugadores que se desmayan, vomitan, pero dale, estoy cansado, seguí corriendo igual. Y no doy más, seguí levantando las piernas igual. Pero luego de eso, es como dice, no es causa de gozo en ese momento, pero luego en el año se ven los frutos. Pueden correr los 90 minutos. Entonces hay veces que Dios nos va a corregir de manera preventiva para todo aquello que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, cuando usted quiere corregir a un hijo, no toques ahí, porque te vas a quedar pegado. No hagas eso. O sea, los disciplinamos, hermano,
pero por una cuestión preventiva. Por ahí no vayas, eso no hagas. Te dije que eso no compres. Señor, quiero emprender, pero por ahí no es el camino. Entonces Dios nos va disciplinando y nos va corrigiendo a nosotros de una manera preventiva. Así como podemos hacer nosotros con nuestros hijos. En este caso, el Salmo lo estaba preparando a David de una manera moral, para que luego él pueda vivir en paz con todo lo que se le iba a venir, si usted lo lee en detalles. Así que hay una manera de Dios a nosotros de disciplinarnos para que todo lo que va a venir después nos vaya bien. Ahora, podemos ser totalmente desorejados, hermano, y decir, yo quiero hacer esto, y Dios dice que no, e igual lo haces. Entonces, no aprendimos de la disciplina, no aprendimos a escuchar a Dios, y seguramente no vamos a poder vivir en paz, como dice la palabra de Dios, y las cosas no nos van a salir bien. Ahora, eso es de una manera preventiva. Aquel que tal vez se mantiene en oración y buscando de Dios, y Dios va a decir, bueno, te equivocaste, pero el camino era por acá. Pero hay una disciplina de Dios, la que hablábamos recién, que llega cuando nosotros pecamos. Y dígalo sin miedo, pecamos. Pecamos, hermano. No es que erramos, nos equivocamos, le erré al blanco, que de una manera más sutil. Pecamos y Dios los sabe. Dios sabe esto. Y este castigo, cuando nosotros pecamos, una cosa es la disciplina de Dios de una manera preventiva, pero el castigo cuando pecamos es más correctivo, es más de azote, es más severo, porque tengo que entender. Porque el pecado, sí, hermano, es una realidad, me aleja de Dios. Y encima, si le presto oído al diablo, fíjese que, hermano, nos pasó a todo que cuando pecamos nos alejamos de la fuente. Nos vamos, nos alejamos, nos da vergüenza. El diablo empieza a hablarte y te da vergüenza haber pecado, entonces nos alejamos de la cosa de Dios, nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de la iglesia, nos vamos cada vez más lejos. Y ahí viene la disciplina de Dios para nuestra vida. Pero mire lo que dice y lo que sabe David en el Salmo 38. Vaya ahí, Salmo 38. Pero Dios al que ama disciplina. Amén. Gloria a Dios. Dice Jehová, dice el salmista, no, escuche, hermano, usted preste atención a las palabras. No me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. David está reconociendo, hermano, que por lo que él hizo, ahora el furor de Dios está sobre su vida. Las saetas, Dios dice, vio ahí las películas cuando se van acercando los ejércitos y tiran todas esas flechas que se tienen que cubrir. Bueno, esos son los flechazos que Dios nos manda cuando nosotros pecamos. Pero quiero que entienda esto, porque no quiero que vea a un Dios que está furioso, sino a un Dios de amor que no quiere que hagas más lo que estás haciendo. Entonces va a tener como la manera preventiva, o sea, no nos autodisciplinamos, no escuchamos la manera preventiva y seguimos haciendo lo que nosotros quisimos. Como Dios nos ama, entonces su mano va a venir sobre nosotros. Dice el salmista, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Él no dice que erró, él pecó. David, el rey, el que tiene el corazón conforme al de Dios, pecó. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Así está una persona, hermana, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Hay personas que a veces se frustran porque no pueden vencer un pecado. No lo pueden vencer. Entonces se frustran y por ahí dicen, yo voy a hacer de esta manera así para siempre y no voy a poder y no puedo vencerlo. Pero sin embargo es un buen síntoma. Es un buen síntoma, hasta la frustración es un buen síntoma. Porque aquel que no es hijo no va a sentir esta carga pesada como dice David. Aquel que
que no es hijo de Dios, no le importa, lo va a hacer. Y va a escuchar esta palabra y va a decir, si total yo hago y hago lo que quiero. Ese no es hijo, pero el hijo le va a doler, al hijo le va a pesar, al hijo le va a decir, yo un día lo quiero vencer. Pero dice, es una carga pesada para mi vida. Esto que hice, este pecado que estoy llevando. Y no solo eso, sino que sé que mientras yo siga haciendo lo que estoy haciendo, el furor de Dios, la mano de Dios, la disciplina de Dios, el castigo, la severidad de Dios, las saetas de Dios están sobre mi vida. Entonces, el hijo sabe, Se lo voy a leer, estoy fanático de la Biblia, el lenguaje sencillo, pero fanático porque lo habla de una manera que podemos entendernos todo. El versículo 1 dice, Dios mío, si estás enojado, no me reprendas. Si estás furioso, no me castigues. Me has herido con tu enojo, me has descargado tu mano sobre mí. Tan grande ha sido tu disgusto que nada sano tengo en el cuerpo. Tan grande ha sido mi pecado que no tengo paz en los huesos. Ya no aguanto mi maldad, no soporto carga tan pesada. Escuche, tan necio he sido que hasta mis llagas apestan, están llenas de pus. Me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Así está un hijo de Dios, hermano. Está recibiendo. ¿Sabe por qué David se siente cansado? ¿Por qué David se siente deprimido? ¿Por qué David se siente triste? Porque David está experimentando la disciplina de Dios. Hermano, cuando nosotros pecamos y estamos de esta manera, nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, estamos cansados y nos sentimos en un círculo que no podemos salir, estás experimentando la disciplina de Dios. Dios no te va a dejar tranquilo. Hermano, mire lo que voy a decir y alguno dirá, cerrá la iglesia con lo que vas a decir. Dios no te va a dejar ser feliz porque estás viviendo un engaño en el cual crees que estás siendo feliz. Pero el Hijo de Dios se siente completo, lleno, cuando está en la presencia de Dios, cuando tiene a Dios en su vida y en su corazón. Si no, vas a estar experimentando la disciplina de Dios. Dice el versículo 7, estoy ardiendo en fiebre, nada en mi cuerpo está sano. Estoy muy débil y adolorido, tengo la mente aturdida, por eso me quejo. Hermano, David estaba experimentando una enfermedad que dicen los libros que era lepra. Así que Dios, una de sus saetas era que se sienta por el pecado triste, deprimido, cansado, con una carga en su espalda. Y no solo eso, sino que también una enfermedad. Una enfermedad que Dios, hermano, permitió. Aquellos que tal vez no tienen el hábito de leer la Biblia van a decir, no puede ser. Ahora más adelante les doy ejemplos de que sí puede ser. Sí puede ser, porque la base de Dios es el amor, hermano. Hay gente que luego de pasar o atravesar una enfermedad realmente pudo conocer a Dios. Tanto, fíjate por favor. Dice, Dios mío, estoy adolorido y tengo la mente aturdida, por eso me quejo. Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos, no te los puedo esconder. Mi corazón late con ansias, las fuerzas me abandonan, la vista se me nubla. Escuche versículo 11. Mis amigos más queridos se quedan lejos de mí por causa de mis males. Mis parientes cercanos se mantienen a distancia. Esto provoca a Dios también. Cuando nosotros estamos mal, cuando andamos en pecado, cuando caemos, podemos caer, hermano, en un vicio. Podemos caer en cualquier asquerosidad que pueda llegar a existir. Dice, voy a alejar a tus amigos, te voy a dejar solo. Ni tus parientes van a querer estar con vos. Todo esto, hermano, es parte de la disciplina de Dios para que nosotros podamos entender. Escuche, los que quieren matarme, peor se ponen, me ponen trampas. Los que buscan mi mal amenazan con destruirme. No hay un solo momento en que no hagan planes contra mí, hermano. Aquel que es hijo, y este era un rey, y Dios lo quería utilizar. Aquel que es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Y hermano, y si no entendemos,
más severo va a ser la disciplina de parte de Dios. Se quedó solo, sin amigos, sin familiares, enfermo, se sentía cansado, debilitado. Pero usted cuando empieza a leer el Salmo como leímos al principio, dice, Señor, tu furor cayó sobre mí. David sabe que a pesar de que, ¿no le pasó alguna vez? Que dice, me está saliendo todo mal, todo mal. Lo primero que hacemos es tirarle la pelota a Dios. ¿Y por qué, Dios, no haces algo? Me sale todo mal. Cuando lo dijimos muchas veces, lo primero que tengo que hacer es mirarme al espejo y ver qué estoy permitiendo yo. Porque, hermano, Dios quiere bendecirnos, sí, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere prosperarnos, pero que lo que más le importa a Dios es que podamos caminar en sus caminos. Por eso, como dije al principio, te haré entender y te mostraré el camino por el que debes de andar. El Hijo de Dios desde el primer momento quiere hacer su voluntad. Esto es algo, hermano, que Dios pone en su espíritu, nace en nosotros, pero quiere hacer su voluntad. Queremos hacer la voluntad de Dios. Versículo 13. Esta persona dice, no hay un solo momento en que no hagan planes contra mí, me va todo mal en mi vida, pero yo cierro los oídos y hago como que no los oigo. Me hago el mudo y no digo nada. Mi Señor y Dios, yo en ti confío. Tú serás quien les responda. Solo una cosa te pido. Si acaso llego a caer, no le concedas el gusto de burlarse de mí. Casi me doy por vencido. Este dolor no me deja en paz. Escuche versículo 18. Debo reconocer mi maldad. Me llena de angustia haber pecado. Entonces, nosotros vemos al principio una persona que peca, a un hijo de Dios que peca. Sabe este hijo de Dios, como dice Gálatas 6, Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres vas a cosechar. Hoy todo el sistema está hecho, mira, hermano, hasta que usted pueda navegar por internet y no dejar rastros. Pero Dios no puede ser burlado. Dios ve todo. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Usted puede estar chateando con un tono muy elevado y borra los mensajes. Toma, revisa el celular, tranquilo, mira si borré todo. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros hagamos, eso va a dar fruto. Y cuando esté ese fruto, ese mal fruto, viene la disciplina de Dios. Entonces, este hombre sabe que está haciendo mal, sabe ahora que se va a enfrentar. Por eso dice, Señor, no me castigues en tu furor. No te enojes tanto. Y empieza este hombre a decir y a describirnos lo que está viviendo, que es parte de la disciplina de Dios. Hermano, a veces le queremos cortar la cabeza al diablo, venimos y hacemos reunión de oración y te corto la cabeza y suelta mi economía, suelta mi casa y suelta, y no quiero soltar mi pecado. Esto no funciona de esa manera. Porque a Dios no le interesa tanto la economía, sí le interesa el pecado que hay en nuestro corazón, las iniquidades que hay en nosotros. Por eso le dije este año, yo sé que Dios va a tratar con nosotros, yo sé que Dios lo que me habló, sé que lo va a cumplir Dios, pero para ir y para poder evangelizar, para tener el fuego de Dios, primero necesito ser disciplinado, y si estoy en pecado, necesito que la disciplina de Dios venga a mi vida, porque como dice David, reconozco, Señor, que pequé, pero ya no aguanto más, ya no quiero más esta vida de pecado. Ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Por más que nadie me vea, entendí que tus ojos están fijos en mí desde el día que dije, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sé que tus ojos están puestos fijos en mí. Así que, hermano, cuando nosotros pequemos, porque el hijo peca, no se pierde, recibe la disciplina de Dios. Porque si no es muy fácil, peco, vivo con miedo que me voy al infierno hasta que, ay no, yo me quiero ir al cielo. No entendiste el entrenamiento. Si lo único que te hizo volver es irte al cielo, no entendiste el entrenamiento de Dios. Y ¿sabes qué? Vas a volver a caer. Pero si entendiste que el pecado hace que la mano de Dios venga sobre nuestras vidas, por el amor que Él nos tiene, hermano. Si entendiste eso, que quiero honrar a Dios con mi vida. Me quedó un hombre
impactado, estaba hablando una vez de la santidad, de buscar la justicia, la santidad. Y alguien le hace una pregunta y le dice, mira, te voy a contestar algo. Yo lo amo tanto a Él y lo quiero honrar tanto a Él, que si Él decide mandarme al infierno, en el infierno yo lo voy a seguir honrando. Acá no se trata de dónde yo voy a pasar, se trata de que con mi vida quiero honrarlo a Él. De eso se trata, hermano. Si no, esto es un sálvese quien pueda. Me porto bien para ir al cielo, yo me porto bien para la gloria de Dios, para glorificar el sacrificio de Cristo. Por eso quiero, hermano, porque cuando peco, ese pecado que yo cometo, Cristo ya lo pagó en la cruz. Usted sepa que cuando salimos de acá y pecamos, te va a satisfacer por un ratito, pero hace 2000 años Cristo ya lo vio, y uno de esos azotes fue por el pecado que yo sigo cometiendo día tras día. Entonces, cuando cantamos, ¿no? Cada clavo que atravesó su cuerpo, lo hacías por mí. Pensabas en mí, pero en mi pecado, hermano, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, yo tenía que ser castigado, así como David, pero sin salvación. Pero sin embargo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces yo lo hago por Él, no lo hago por mí. No lo hago por mi vida. La santidad y la justicia no se trata, ay no, entonces ahora sí me siento que me voy al cielo, estoy tranquilo, si hoy viene Cristo yo estoy en santidad. Hermano, es todos los días para honrarlo a Él. No tiene que ser un problema para el hijo cuándo viene o cuándo no viene Cristo, porque no lo estamos esperando con miedo, yo lo estoy esperando y trato de honrarlo con mi vida. Cuando Él venga, vendrá. Pero yo, hermano, usted tiene que saber esto, que si usted peca, el hijo peca, el Hijo de Dios peca, aquel que Dios salvó va a recibir la disciplina de Dios. Vamos a seguir viviendo, pero bajo la disciplina de Dios. Dice, versículo 21, bueno, como decía recién, debo reconocer mi maldad, me llena de angustia haber pecado. Y estos síntomas, hermano, usted y yo los tenemos que tener cada vez que pecamos. Me siento angustiado, me siento mal de lo que estoy haciendo. La pregunta es, ¿sabes por qué te sentís mal? Porque ahí está el Espíritu Santo. Aquel que no tiene el Espíritu no se siente mal. Aquel que nunca recibió el Espíritu de Dios no se siente mal, lo hace. Y por ahí en el momento, sí, lo haces con placer, pero después te vas a sentir mal. Y es lo que está diciendo el salmista, me llena de angustia haber pecado. Versículo 21, mi Señor y Dios, tú eres mi Salvador. No me abandones, no te alejes de mí, ven pronto en mi ayuda. Mira, hermano, el mismo que sabe que pecó contra Dios, que Dios está enojado, que lo que vive es la disciplina de Dios, pero también sabe, no se aleja. Él dice, sé que la ayuda viene de ti, Señor. Ven pronto en mi ayuda, no me abandones, no me dejes caer, Jesús. Entonces, hermano, acá podemos ver tan clarito qué le sucede al hijo cuando peca, cuáles son los sentimientos de nosotros cuando pecamos y la disciplina de Dios que vamos a recibir también. Así que puede dejarte sin amigos, puede dejarte sin familiares, problemas económicos. Por eso no se soluciona con una semana de culto y adoración y milagros financieros. Total, vení, trae el sobre, Dios te va a bendecir. No se soluciona con eso. Muchas veces no estás prosperando porque es parte de la disciplina de Dios. Hay algo mal que estamos haciendo, algo mal estamos administrando. Tal vez el Dios del dinero se apoderó de nosotros ahora. Entonces nos convertimos en avaros, ya no queremos ayudar a nadie. Hermano, cuando tengo una semilla, siempre digo lo mismo, no se la coma, siémbrela para tener más. A veces le decimos, Señor, cuando tenga, yo voy a ayudar. Y en el reino de Dios, hermano, Dios nos muestra que es todo lo contrario, que Dios no necesita nuestra billetera y que Dios no necesita muchos recursos. Pues vos traes 2 panes y 5 peces que Dios se encarga del resto. Dios lo va a multiplicar. Esto se trata de fe, no se trata de lógica. La lógica va a decir, che, pero te van a quedar 2 panes menos en tu casa. Pero Dios lo va a multiplicar. Así que pueden venir también enfermedades a nuestras vidas. ¿Cuántos saben que el pecado trae enfermedades? La falta de perdón trae enfermedades. Cuando guardamos un pecado, hermano, en nuestro sistema, ese sistema que hizo Dios, nos puede traer alguna enfermedad.
Está comprobado hasta científicamente. Muchos cáncer que la gente tiene a causa del pecado. Y hasta los científicos lo dicen. Cuando empieza el psicólogo tal vez a hablar y hay mucha amargura en el corazón, angustias que despiertan enfermedades. El salmista dice, cuando callé, cuando se guardó su pecado, en vez de confesarlo, se envejecieron mis huesos. Le agarró una enfermedad en los huesos. Yo se los conté muchas veces. A mi abuela le pasaba lo mismo. Estaba postrada en la cama. La tenían que bañar ahí. Y cuando la llevamos a la iglesia, yo pensé que Dios la iba a sanar. Y la sentamos atrás y Dios no la sanó. Como había sanado Anto, dije, esto funciona así. La gente viene y se sana. Pero mi abuela no se sanó. Y cuando la llevamos al auto le dolían más todos los huesos. Y en el camino a casa, por primera vez tengo la experiencia de escuchar la voz del Señor diciendo, hablale del perdón. Yo no conocía un solo versículo, pero me puse a hablarle del perdón. La acostamos en la cama y le dije, abuela, vos tenés que perdonar. Y dice, ¿y cómo hago? Rezo un Padre Nuestro. Ella tenía todos los santitos, todo. Habla como si hablaras con tu papá y contale a él lo que te está pasando. Nosotros la dejamos y nos fuimos. No se podía mover, hermano. Entonces a la noche le agarró muchas ganas de ir al baño y ella ya falleció. Y era muy coqueta. La llegaban a ver que la iban a buscar y ella se había hecho encima, se moría, una vergüenza terrible. Entonces empezó a hablar con Dios y empezó a sacar todo eso que había en su corazón. Y cuando sacó todo lo que había en su corazón, dijo, ayúdame a levantar que quiero ir al baño. Ella nos cuenta que cuando movió su mano para agarrar la sábana que tenía puesta, porque no se podía mover, hermano, no se podía levantar, sintió un fuego que le recorría de los pies a la punta de la cabeza y ella pensó que se estaba prendiendo fuego literal. Entonces se empezó a sacudir y vio que se estaba moviendo todo su cuerpo. Se levantó, fue al baño. El otro día yo voy, toco el timbre, mi abuela vivía adelante, mi papá atrás, y la que me abre es mi abuela. Y hasta yo me quedé sorprendido. Le prediqué con fe el día anterior, pero cuando la vi dije, ¿qué haces así, abuela? Decía, mirá, papito, Dios me sanó, me puedo mover, ahora puedo volver a limpiar. Ella lo único que quería era limpiar. Hasta antes de partir y quedar en la cama, ella, no, hace una semana antes estaba limpiando. Abuela, quédate quieta. Pero hasta que no sacó lo que había, hermano, en su corazón, lo que había adentro, tenía una enfermedad que le empezó a comer los huesos. Entonces Dios lo puede permitir, hermano. Dios puede permitir alguna enfermedad que venga para que yo aprenda, para que saque lo que hay adentro, para que ya la corte con lo que estoy haciendo. ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí. ¿Usted no lo haría con su hijo? Si su hijo va camino a la silla eléctrica, va a la hoguera, y sabe que la única solución de que te cambie es que le agarre una enfermedad, se pegue un julepe terrible y se dé cuenta que eso es causa de lo que está cometiendo, ¿usted no lo haría con tal de salvarlo, de que no se pierda? ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios no lo va a hacer? ¿Cuánto más el Señor? Dios al que ama, disciplina. Y por amor Dios permite a veces algunas de estas enfermedades. Es más, hermano, hasta en la iglesia primitiva, Dios permitió para disciplinar a la iglesia que alguien se muera. Mire cómo era la iglesia, porque si no, ya empezaba a crecer el árbol torcido. Y usted va a encontrar en el libro de los Hechos una historia de Ananías y Zafira. Todo el mundo iba y daba, vendía sus propiedades y las daba. Estos vendieron su propiedad y se quedaron con el 50%. Ese no era el problema. El problema es que cuando llegaron dijeron, esto es todo lo que valía la propiedad. Pedro le dice, ¿seguro que esto es todo? Esto es todo. Dice Pedro, le dice a Ananías, Ananías, mira que no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Por más que yo no haya estado ahí cuando vendiste la propiedad, el Espíritu Santo vio. Y en ese instante este hombre cayó. Recibió la muerte. ¿Usted cree que le agarró un infarto, como ahora muerte súbita? Fue la disciplina de Dios y mostrarle a la iglesia que Dios está presente en todos nuestros
Actos. Pablo a la iglesia de Corintios le dice lo mismo. Algunos por tomar indignamente la mesa del Señor, algunos ya duermen. Se murieron. Dios al que ama, hermano, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces, ¿por qué nos disciplina Dios, hermano? ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama. Porque nos ama, por eso. Entonces, si estás viviendo las consecuencias de lo que hoy podés estar viviendo, hermano, a causa del pecado, ponele errores, errar a blanco, lo que vos quieras. Pecado es pecado y punto. Y no es una vergüenza, sino que es parte del entrenamiento de nosotros con Dios. Es parte del entrenamiento. Pero vamos a pasar de niveles. No podemos reprobar siempre en primer grado. Pasemos a segundo, a tercero. Nos va a costar más la materia, pero yo quiero seguir avanzando. Yo quiero seguir avanzando en Dios. Entonces es necesario recibir la disciplina. Dios nos disciplina, hermano, porque nos ama, para que seamos maduros, para que aumente nuestra capacidad de hacer las cosas bien de una vez por todas, para mantenernos en el camino correcto, para hacer crecer nuestra fe, para limpiarnos del pecado. Y escuche, y lo más importante, ¿y por qué Dios lo hace? Lo hace para su gloria. Esto es lo máximo. Lo hace para su gloria, para la gloria de Dios, para su gloria. Para eso Dios nos disciplina, hermano. Todo lo demás es algo que recibimos nosotros. Vas a crecer en fe, te van a ir mejor las cosas, pero tengo que hacer como el salmista, reconocer mi maldad. Si yo no reconozco, hermano, si yo no reconozco lo malo que estoy haciendo, dice aquel que confiesa sus pecados prosperará. Si yo no lo puedo confesar, no me puedo arrepentir delante de Dios, la mano de Dios va a seguir sobre nuestras vidas. La disciplina de Dios. Hay cosas que nos estamos perdiendo, hermano, porque Dios no te va a dar un premio antes de la disciplina. Dice la palabra, viene la disciplina, es causa de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia. Después lo vas a disfrutar, le vas a decir, gracias Dios, gracias Jesús. Así como decía al principio, hoy le podemos decir a nuestros papás, gracias viejo, gracias, porque hubiese salido peor todavía, gracias. Gracias por esos momentos que me dijiste que no. Gracias, en ese momento no lo entendí, pero hoy lo entiendo. Hoy entiendo que me cuidabas. Hoy entiendo que tenías miedo de que algo malo me pase. Hoy lo entiendo. Así va a pasar con Dios. Gracias Jesús, gracias, gracias. Gracias por tenerme como hijo, gracias. Gracias Señor. En el momento sufrí, la pasé mal, no tuve ni para comer. Pasé por esta enfermedad. Me quedé solo, triste, angustiado. Pero gracias por tu disciplina, Dios. Gracias. Porque hoy puedo mirar para atrás y soy un verdadero hijo de Dios. Yo sé que cada vez me voy a equivocar menos. El apóstol Pablo lo dice así, no pretendo haberlo alcanzado ya. Mire si lo dice él, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Yo ya no lo alcancé, no llegué, me falta todavía, pero yo no voy a ir para atrás, prosigo a la meta. Que Dios siga tratando con mi vida. Que Dios siga tratando conmigo. Hermano, aquel hijo hoy, esta tarde, esta noche va a decir, Señor, acá estoy. Como dice el salmista, examina mi corazón, ve si hay maldad y castígame, Señor. Discipliname. No le tenga miedo a la disciplina de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Así te duela, pero sabes que detrás de ese dolor está el amor de Dios para ponerte en un mejor camino, para ponerte en un mejor lugar. Aquel que fue diseñado desde el principio de los tiempos con tanto detalle. El propósito de Dios. El propósito verdadero para tu vida. ¿Querés caminar en el propósito de Dios? Hay muchas frases que dicen este es el año de tu propósito, este es el año que se manifiesta tu propósito, pero el verdadero propósito viene con una antesala, la disciplina, la justicia, la santidad para poder caminar en el propósito de Dios. Hermano, yo quiero caminar en el propósito de Dios. Y antes de la prédica le dije, Señor, si tu mano tiene que bajar sobre mi vida, que baje, Señor. Y que sea severa. Pero yo este año quiero caminar en tu propósito.
Este año yo quiero caminar en lo que vos diseñaste algún día, que el 2024 yo iba a caminar por ahí quiero caminar. Pero es necesario, hermano, limpiar nuestro corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta semana hablé con alguien y me dijo: ¿cuánto me arrepiento? Una vez estaba en una iglesia, me dice, y Dios me estaba hablando. Y Dios me decía: pasá al altar y arrodillate. Y yo creí que solamente era un acto, que no tiene sentido, que era parte de una manipulación. No, ¿sabe qué, hermano? Es parte de la humillación. Un día estaba sentado atrás de todo y estábamos adorando a Dios, y empezaron a reprender un montón de espíritus, y empezaron a reprender un espíritu en específico. Entonces yo empecé a mirar a ver quién lo tenía. Entonces la pastora decía: que venga y se postre para que Dios lo haga libre, que venga y se postre para que Dios lo haga libre. Y no voy a dejar de orar hasta que no venga y se postre. Entonces seguíamos adorando y esperando que pase ese cristiano para que dejen de orar. Y escucho la voz del Señor que me dice: pasá adelante, postrate y adorame. Y yo dije: no, Señor, porque yo no tengo eso. ¿Y qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir Anto? No, yo no paso. Y seguí con los ojos cerrados y adoraba a Dios. Y otra vez la voz del Señor: pasá adelante, arrodillate y adorame. Y yo: no voy a pasar porque yo eso no lo tengo. Y la tercera vez que Dios me habló, la pastora encima seguía orando y seguía orando. Escucho la voz de Dios y me dice: ¿te importa más lo que diga la gente o lo que te digo yo? Le dije: Señor, no, lo que vos me decís. Entonces pasá, arrodillate y adorame. Y cuando empecé a pasar, hasta la pastora me decía después: ¿qué haces, nene? Dice que decía. Hermano, le puedo asegurar que cuando pasé adelante y me arrodillé delante de la presencia del Señor, su presencia inundó mi vida de una manera tan grande que me amó otra vez, me perdonó, me restauró, hizo el Señor tantas cosas en ese momento. Pero quise ser obediente a la voz de Dios. David quiso ocultar su pecado y no le fue bien. Hasta que Dios mandó un profeta y le dijo: David, tenías que haberte dado cuenta antes. Sí, Dios lo ve todo. Ahora, por causa, David, de que no te arrepentiste, tu casa se va a poner patas para arriba, tus hijos se van a levantar contra tus hijos. Y siempre me quedó esto, hermano, que le dijo a David: y te hubiera añadido muchas cosas más si me las hubieras pedido, David. Pero no te arrepentiste. ¿Sabe qué, hermano? Cuando no nos arrepentimos, si no nos humillamos, si no nos postramos delante de la presencia de Dios, hay cosas que Dios va a frenar y que no van a venir a nuestras vidas. Yo ese día entendí y dije: no, Señor, yo quiero que venga tu mano de bendición sobre mi vida, sobre mi familia. Así que desde ese día, hermano, no me importó si soy pastor, si soy lo que sea, si yo me tengo que arrodillar, si están hablando de pecado, si están hablando de lo que sea. A mí qué me importa lo que usted pueda llegar a pensar. A mí lo único que me importa es lo que Dios me está hablando a través de su palabra. Y si me tengo que arrodillar y llorar, voy a arrodillarme y voy a llorar delante de la presencia de Dios. Pero yo quiero que la bendición de Dios venga sobre mi vida. Así que ore ahí en su lugar y déjese guiar por la presencia del Señor. Y ese pecado, hermano, que tal vez nadie ve, pero que Dios sí lo ve, y que estás atravesando por la disciplina de Dios, que las cosas no te salen bien, que hay bendiciones que no llegan. Es
momento que digas como el salmista: Señor, me arrepiento de haber pecado. Necesito de tu ayuda. Ya no quiero pecar más. Ya quiero soltar este pecado. Ya me cansa, me agota. Es como una carga en mi vida. Estoy triste, me siento frustrado. Pero vengo delante de tu presencia hoy, Señor, sin importar quién me esté mirando. Lo único que me importa, Señor, es tu mirada sobre mí. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón. El apóstol Juan dice: aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Pero ahí cuando el diablo te acusa, también escribe Juan y dice: pero abogado tenemos nosotros para con Dios, a Jesucristo el justo. Así que, hermano, corramos a su presencia. Solo Él nos puede limpiar. Hermanos, el altar está abierto para que podamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Sin importar lo que digan, sin importar lo que piensen. Yo no soy siervo de los hombres. Yo soy siervo de Jesús. Lávame más y más de mi maldad, Señor. Decile con todo tu corazón, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado
solo tu presencia.